Debajo del brazo, Pilar Velasco, muy buenos días. Muy buenos días. Mateo Balín, buenos bienvenido. Días, ¿qué tal? Rebeca Marín, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Julio César Herrero, muy buenos días. Buenos días. ¿Habéis hecho la declaración de la renta? No. Yo todavía no, tampoco. No, voy estamos tarde. ahí apurando las últimas semanas. Hasta el 24 de junio. Pero a mí no me sale a pongo. devolver. Yo creo que no me sale a devolvértelo. Pero La prueba es que vemos que siguen quedando plazas pendientes de cubrir. claro, mira, por apuntar otro dato en la línea que dice Julio, el dato global, en 2021 había 16.000 médicos de familia que tenían 60 años, que se van a jubilar en los próximos 2, 3, 4 años. La bolsa para sustituirlos es de 12.000 médicos de familia, Claro. o sea, faltan muchos médicos. Pero el diagnóstico y la solución ya nos lo han dicho los sanitarios desde hace muchos años, desde la pandemia, que ya han pasado 3 años y que se acaba de declarar el fin de la pandemia, pero no hemos resuelto la falta de médicos. Que están mal pagados es una evidencia. Nos debería de llamar la atención también cómo salen de España médicos jóvenes y se van a otros países de Europa o se van al extranjero, que los médicos y sanitarios españoles están muy demandados en el extranjero. ¿Por qué? También es verdad Porque se les paga mejor. que en este- Porque un joven Julio de 25, 30 años Sí. que puede empezar a ser médico de familia, ¿qué incentivos tiene para trabajar en una zona rural? Claro. En un contexto de inflación, Pero es que además. en este caso, además de que te guste la profesión, que obviamente si has hecho la carrera te tiene que gustar, en este caso, además de ejercer la profesión, te tiene que gustar el tipo de vida. Vivir en un pueblo, la ciudad o cerca de tu casa, Pero aún donde así tienes a las todos. condiciones en lo rural tienen que ser buenas, porque parece que, bueno, si vives en Madrid tienen que pagar más, pero como usted está en lo rural, apáñese No. con un sueldo justito. Completamente, porque es que en esta sentencia, en esta decisión del Supremo, hay una obviedad, y es que esta trabajadora no se hubiera caído en esa ducha de ese hotel si la empresa no te manda a ese hotel. Entonces, tú puedes argumentar perfectamente, oiga, es que en mi ducha, donde estoy acostumbrada, y en mi casa, pues igual no hubiera tenido ese accidente. Me he despertado en un hotel donde me ha puesto usted por motivos laborales y lo he tenido, ¿no? Porque fíjate, Mateo, que citas la jurisprudencia del Supremo, el Supremo sí consideraba en otra sentencia que el desplazamiento para ver a tus clientes, ese desplazamiento, si te atropella un coche, si te caes por la calle, sí está cubierto por el seguro laboral de la empresa. Esto se podría haber considerado como un desplazamiento, porque estás en ese tiempo en el que la empresa te manda. De hecho, cuando se cobran dietas es precisamente porque están cubriendo esas horas fuera de tu domicilio, ¿no? Yo ahí estoy contigo, muy garantista. Caso, Julio, no les... Pero estaría Yo vinculado no sé al contrato, en los Marc. años 70 cómo eso se Bueno, regulaba, claro, pero está claro que ahora Pero no, fíjate, no da lugar. por ceñirnos a lo que contaba el compañero, que el Centro de Estudios Jurídicos no le quiere echar porque esté ocupando ilegalmente No quiere hacer obra. esa vivienda, sino porque quiere hacer reformas. Exacto. Y reconoce incluso que hay un contrato verbal de alguna manera por la que ha estado en este habitáculo, no sé si es una casa muy grande o pequeña, 50 durante estas metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Es decir, que la situación era legal con contrato verbal. Que haya contrato verbal no Sí, quiere pero- decir que pero sea le- ilegal. Y viene, claro, de una costumbre Claro. de los 80 que ha permanecido durante estas 2 décadas. A pesar de que los tiempos han cambiado mucho y que seguramente... Contrario, claro. Julio, tiene pinta de que ha sido al contrario, que en el 85 debía ser habitual, que eso es una vivienda y este señor se le dio permiso como conserje, como para estar ahí, y que nadie luego ha revisado Una esa situación situación. heredada, Que en su momento Durante incluso 2 era décadas, que ejercían funciones de 9 seguridad. mandatos, 9 mandatos. De que no entrara la gente, de controlar quién entraba y quién salía. En todo caso, el hecho de mantener una situación ahora que ya. puede considerarse irregular Lo es. significa también tener una responsabilidad a la hora de permitir que se perpetúe esa situación, claro, porque al ver picada, con lo cual entiendo efectivamente, Pilar, que no fue una ni dos, sino muchas veces las que se tuvo que sufrir esta buena mujer las pedradas hasta recurrir a la justicia, que la fiscalía le Vaya, dijese, eso. aquí no podemos hacer nada, y ya la audiencia dijo, sí, espere, podemos actuar contra los padres, que lo piden muchos vecinos. Oigan, si el niño es inimputable, vamos a actuar contra los padres como responsables. Responsabilidad civil subsidiaria para los padres. Es que no hay vuelta de hoja. Es verdad que podían haber dicho, si hubiera... Primero, llegar a la justicia, ya es que efectivamente te han tocado mucho las narices, por decirlo coloquialmente, y te han roto muchas veces los cristales. 4.000 euros no es poco dinero. O sea, para cristales son unos euros, ¿no? Para cambiar unos cuantos. Y efectivamente podían haber inimputado a los niños, pero aquí hay una responsabilidad de los padres, que se les hace asumir esa
esa responsabilidad precisamente para corregirla, porque si no quedaría, bueno, pues en tierra de nadie cualquier responsabilidad de los menores, ¿no? ¿Os acordáis? De manera que, oiga, mire, es que el crío o ustedes se lo cuentan o se lo cuento yo de otra forma, porque solamente por una vez esto resulta muy extraño. Y si es recurrente, los padres deberían... Tiene gastos, además, para la propia denunciante. Claro, los padres deberían decirle al crío, oiga, mira, vamos a ver, cuando te pase esto, pues das voces o nos lo dices. Decíais que 4.000 euros da para muchos cristales. Yo aquí tengo que hacer una... Bueno, No, es que vemos Yo que pensé que ibas a había decir, cámaras. Mateo, Dios lo ve todo. Y entonces me ibas a dejar claro. Digo. Está muy, tú sabes, Mateo, que son muy habituales los robos en iglesias y más en zonas rurales. Precisamente porque no hay mucha seguridad, pero que están doblemente penados, porque ya no es solo un robo, sino que es un robo contra el patrimonio histórico de esa propia iglesia. De hecho, la Guardia Civil y la Policía Nacional tiene unidades contra el robo de patrimonio histórico y una gran cantidad de operaciones son precisamente para pillar a los ladrones de iglesias, que los ha habido siempre y les pillan casi siempre también. Perpetradas por menores, ¿no? O sea, es gravísimo. Y que la nueva ley efectivamente tuvo que reconocer este tipo de agresión en el que se utilizaban drogas para dormir a la víctima, ¿no? Es que cuando la víctima y sus dos amigas reconstruyen lo que ha ocurrido, dicen, bueno, salimos de fiesta, fuimos a una discoteca en un barrio de Madrid, estábamos en la casa y yo decido consumir cocaína, ¿no? Eso es lo que ha trascendido de la declaración. Qué importante es el consentimiento para demostrar que es una agresión sexual, porque ella puede decidir consumir una droga. Claro, pero sabemos, por ejemplo, si se la dan a conciencia, si se le ofrece... sabiendo lo que pasará para después planificar la agresión. Pero aunque no sepan qué droga le están dando y la droga tenga un segundo efecto, que es que caes desmayada, lo que no puede pasar es que haya un acto sexual sin el consentimiento de esa persona. Claro, que eso es lo que parece que ha ocurrido en este caso. Aquí estamos hablando de que quizás pudo haber un... Se consume de forma voluntaria y yo no sé si esto es sencillo. Pero, Julio, yo insisto, una cosa es consumir una droga y otra cosa es que por el consumo de esa droga haya un acto sexual que no es consentido. Exacto. Como blanco y en botella. Ahora iba a eso, que creo que son dos cosas que conviene deslindar, por lo menos para el análisis. Luego yo no sé si jurídicamente tendrá otro recorrido. Sí, pero una cosa es que uno a alguien consuma droga. Otra cosa es que a alguien le obliguen a consumir droga. Claro. E independientemente de una cosa o de la otra, es el abuso sexual. Me da exactamente igual que haya sido porque alguien... El caso ante el que nos encontramos. No, por supuesto, con la nueva ley está calificado como agravante el hecho... Bueno, es que acordaros del caso de la ley del sí es sí es esto, efectivamente. Acordaros el caso de La Manada, el de Navarra, fue por un lado, pero habían cometido otra agresión en el que habían utilizado una droga, sumisión química, y no se les pudo condenar lo suficiente, precisamente porque con la sumisión no podías demostrar la agresión. Y probablemente hay dos cosas distintas. Y se consideraba abuso. Sí es sí era un atenuante y ahora es un agravante. Eso es importantísimo. Efectivamente, pero pasa hoy todavía, pasa hoy, incluso con esta ley, que claro, en el juicio el agresor intenta defenderse y dice, no, es que, no me había dicho que no. No, es que insisto en que si no se había... Y aún así creo que hay dos cosas que son diferentes. Una cosa es que alguien decida drogar a otra persona para después abusar, y después que alguien decida drogarse y la otra persona, aprovechando su situación de debilidad... Me sorprende que hubiera un coche tan pegado a un sitio donde había muchísima gente, ¿no? En este caso la zona de carpas, claro, pues donde la gente estaría consumiendo, pidiendo comida o lo que fuere. Claro, es que buscan precisamente reconstruir en esa inspección ocular de la zona si hubo imprudencia por parte de la conductora, que es distinto que, bueno, pues que esas cosas pasan, puedes tener un accidente por lo que sea, acordaros de en un colegio cuando una mujer, bueno, el coche se fue, vale, pero están buscando si la imprudencia fue responsabilidad de la propia conductora, que hay que recordar que tiene 82 años y que efectivamente el coche, boom, embiste la carpa y se mete dentro de la carpa. Van a ver la velocidad, efectivamente, que podría demostrar esa imprudencia, si podía ir no a X velocidad y si tomó decisiones inadecuadas para acabar, pues eso, dentro de la carpa como acabó, que podía haber sido mucho peor. Hay dos cuestiones, ¿no? Porque el atropello que mencionas en manera, si se produce este hecho con un ciudadano menor de edad, en este caso de 15 años, este señor queda detenido.
Se ha planteado desde la vía del delito. Pero entonces ignoramos el resto de las cosas. Sí, no, es una pieza separada. Las cosas tienen otro recorrido. No guarda relación una con la otra. Guarda relación, pero son dos delitos investigados por separado, relacionados entre sí, pero con distinta condena y distinta... Es una causa, de hecho, separada. ¿Es posible que haya un aprovechamiento por parte de un adolescente? Eso no le exime. Pero que yo no estoy hablando de eximentes. No me lleves por donde yo no quiero ir. Yo no estoy hablando... Déjame incorporar un matiz fundamental que no has mencionado. Y yo necesito organizarme. Porque, claro, porque si no, esto es un lío. Que yo, a ver, que esto quede bien claro. No, porque es que hay veces que hay que decir cosas que son muy evidentes porque si no, luego te toman el paso cambiado. Yo no estoy intentando justificar nada. Los hechos son los que son y la consideración moral y jurídica es evidente, pero hay veces que las cosas no son tan sencillas como parecen. No, pero es que y para eso están los jueces. Julio, y mi pregunta ¿es lo mismo un abuso sexual, que esto es evidente si efectivamente no tiene la edad, que el abuso sexual que después es aprovechado o que incluso antes está planificado para ser aprovechado con esa intención? Esta es mi pregunta. Pues el abuso sexual es abuso sexual. Claro, déjame y luego hay una pieza separada que estudia la extorsión, pero el abuso sexual, sobre todo cuando hablamos de un menor de 15 años, es abuso sexual. En este caso, supuesto abuso sexual. Y sobre todo, Julio, que has obviado... Lo digo para que quede claro de cara a las víctimas. Y es que un adulto presuntamente ha podido decidir pagar, y eso es la corrupción de menores, o la presunta corrupción de menores, pagar por tener sexo con una persona que es menor. Cuando un adulto decide, o haya podido, pongo el presuntamente por delante, pagar, como es en este caso, que la relación pudo haber una transacción económica de por medio, obviamente la responsabilidad máxima es del adulto. Claro, eso es la corrupción de menores. Entonces, ahí sí que hay que separar absolutamente la actitud reprochable y condenable de la extorsión y la corrupción de un menor por parte de